¿Qué tal, amigos? Espero que estés muy bien. Y bien, amigos, primero que nada, una disculpa, ya que no he podido estar con ustedes durante más de una semana. He tenido una carga grande de trabajo y pues aquí estamos siguiendo con los cambios que están pendientes. Un saludo ahí a los compañeros y amigos de Telegram, a David Guillermo Martínez Solorzano, a Yampi, y vamos a leer los comentarios que estamos aquí. Sí, o sea, yo no me voy a retirar de David, no me voy a retirar de YouTube, siempre voy a estar aquí mínimo una vez por semana y si se puede a diario, cuando se pueda, pero mínimo aquí voy a andar una vez por semana. Vamos a leer los comentarios. Un saludo a OneLeadBT, a las nuevas personas que se están yendo. Un poco de humor, es cierto esto. Bien, creo que vamos a comenzar de aquí. Enrique, un saludo para Enrique y veremos si va a transmitir. Sí, hoy voy a transmitir. Dice, ¿alguien sabe? No sé si me equivoco, pero solo le falta lo del lector del código de barras y recuperación de contraseña. Así es, ahora vamos a empezar con el código de barras y otro día con la recuperación de la contraseña. Dice, ¿alguien sabe cómo le puedo ponerle zoom al producto de la foto? Sí, o sea, hay dos formas. Una es descargarla dándole clic y otro del zoom, luego lo vemos si tenemos tiempo. Lo hice para un cliente de allá de España, nuestro amigo Félix Rodríguez, un saludo para él. Enrique, tengo una duda, si el sistema de ventas quisiera poner una balanza electrónica, ¿cómo podría hacerlo? Pues mira, primero, según como yo he visto las balanzas electrónicas, se conectan a través de un puerto, el puerto COM, algo así. Dependiendo si usas Linux o Windows, pues tienes que utilizar primeramente un programa para leer. Se puede hacer de esta forma, usar un programa hecho en Java o en C para leer el puerto o el USB, dependiendo cómo esté. Pero normalmente son por puertos COM, creo que son COM, no me acuerdo qué puerto es, pero normalmente lo leemos por hiperterminal. Y entonces nosotros leemos a través de Java o del lenguaje Java, hacemos un programa que lo lee y lo esté mandando hacia un servidor o que lo esté guardando en un archivo y ya el programa lo pudiera leer. Creo que sería todo. Vamos a empezar aquí con el programa. Vamos a ver si no hay comentarios ahorita en el... Bueno, de momento no hay, así que vamos a comenzar. Lo que tenemos que hacer aquí, vamos a irnos acá, tenemos que agregar un campo en donde podamos escribir nosotros el código de barras. Espérenme, tenemos que agregarle en esta parte un input. Vamos a irnos aquí a vistas, módulos, crear venta, aquí está. Vamos a copiar fecha, entrada del código, origen, cotización, cliente. Vamos a copiarnos el de observaciones, copiar y vámonos hasta la tabla de productos. No recuerdo dónde está. Esta es la tabla de productos y creo que aproximadamente aquí, bueno, aquí en el header, vamos a ver cómo se mira. Agregamos el input que era de observaciones, pero le vamos a cambiar el nombre y aquí está observaciones. Aquí mismo podemos agregar nosotros, en lugar que diga de observaciones, vamos a cambiarle a, no vamos a meter nada de código PHP aquí, no vamos a poner lector, código de barras, mejor código de barras, aquí, código de barras. Y bien, vámonos al admin LTE para ver qué código le podemos poner ahí en la imagen. Admin LTE 2.4. vámonos al dashboard y vámonos al favicon, iconos barras, puede ser este, bueno, este se ve mejor y nos vamos aquí mero. Ok, vamos a ver qué tal se ve. Ya se me está poniendo lento aquí la máquina, vamos a ver si no está perdiendo fotogramas. No, ok, código de barras, ahí está. Entonces, ahora qué vamos a hacer. El código de barras, como funciona en la mayoría de los casos, es le pone el número y le manda directamente un enter. Entonces nosotros tenemos que detectar ese enter. Para que agregue pues aquí el producto. Por ejemplo, si le ponemos en este caso 118, al darle enter, lo tiene que agregar aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí ayudé con un detalle similar aquí a nuestro amigo José, que está por ahí, no me acuerdo en dónde, y lo que hicimos pues fue esto. A ver qué pasa aquí, ahí está. Tendríamos que leer pues esta parte. Vamos a copiar todo. Ese código lo hice para otro fuente que no es mío, le hice unas correcciones y fue esto lo que le hice. Ahorita vamos a ocupar lo que no ocupamos.
Lo que vamos a ocupar es leer cuando le piques a la tecla, y vamos a ocupar esta parte. Cuando sea 13 vamos a ejecutar algo. ¿Dónde está? Cuando sea 13 aquí ejecuta esto. Esto nosotros no lo vamos a ocupar. A ver, vamos a ver dónde se cierra. Bueno, vamos a copiar todo esto. Aquí no veo dónde se cierra. Y vamos a irnos aquí al final. Aquí por seguridad hay que ponerle PHP sin cerrarlo. Ahí está. Para que no le puedan meter código HTML ahí. Eso lo aprendí hace poquito. Ahí está. Y bien, estamos aquí en el script. Y pues nuestro campo se llama código de barras, pero no sé exactamente cómo le puse. Name, código de barra. Copiar, pegar. Igual miren, lo que vamos a hacer es vamos a quitar este Ajax. Nosotros no lo necesitamos por ahora. Lo único que necesitamos es esto. Hasta aquí. Esto lo quitamos. Esto también. Y por si las dudas, vámonos al campo este. Y vamos a ponerle el ID también. ID igual a código de barras. Así. Ok, vamos a ver si funciona. Vamos a ver si nos manda aquí en la consola el código o la tecla que le vamos a escribir. Cargamos de nuevo. Ya podemos cerrar este también, y vamos a ver qué tal funciona. Todavía no va a traer el producto aquí, pero vamos a ver si, por ejemplo, le ponemos 1 y aquí ya nos trae 1. Ah, caray, 1. Ah, ¿por qué me trae 49? Ah, o sea, es el número de tecla. No nos trae lo que viene siendo el número en sí. Por ejemplo, si le damos Enter nos va a traer 13. Enter y nos sale 13. Ok, entonces ¿qué necesitamos aquí? Necesitamos hacer otra función aquí en ventas. En ventas JS ocupamos aquí mandarlo llamar, pero le tenemos que mandar nosotros, en lugar de ID producto, tenemos que hacer una función aquí, pero en lugar de ID producto le tenemos que mandar lo que viene siendo el código de producto, lo que viene siendo esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Quién sabe, pero vamos a ver si le podemos hallar aquí. Tenemos que hacer una función simplemente. Aquí ya deben ver cómo está hecho. Tabla ventas. Y vamos a copiar esto y lo vamos a traer aquí mismo. Agregar producto. Y aquí le podemos agrega producto con el código de barras, con el lector del código de barras. Le damos a guardar, agregar producto, código barras. Y bien, vamos a quitar todo esto y vamos a agregar un console.log y a ver si funciona. Le ponemos hola. Ahí está. Entonces vamos a poner aquí. Vamos a ver qué tal funciona. Cargamos de nuevo, limpiamos la caché y vamos a mandar ASD y un enter. Y aquí nos arroja hola. Entonces ya estamos del otro lado. Bueno, me falta un poquito. Ahora simplemente le tenemos que mandar aquí ¿cómo se llama? Tenemos que mandar aquí lo que tiene el valor punto val. Ahí está. ¿Qué hice? Y entonces aquí vamos a irnos a ir a la definición. Ponemos valor igual a nada. Entonces vamos a ver que nos arroja este valor. Lo único que necesitamos es este código, pero vemos que se repite. Aquí debemos de cuidar de que no se repita este código, si no nos va a fallar el sistema. Entonces vamos a ponerle 2 enter y ahí ya nos da 1 2 3. Está bien, está muy bien. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Lo que vamos a hacer es, vamos a copiar todo esto.
Aunque categoría no sé para qué la necesitamos realmente. Vamos a copiar todo esto hasta aquí y la vamos a pegar en la función. Y bien, lo que tenemos que hacer es leer nosotros, es buscar qué ID le corresponde a ese producto. O sea, con el valor que tenemos aquí tenemos que buscar qué ID es. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues a través de Ajax. Entonces primero vamos a, para no perdernos, vamos a poner aquí buscar ID y vamos a ponerle aquí vamos a hacer una variable aquí para mandárselo por post datos lector. Le ponemos aquí datos lector y le vamos a poner aquí código barras, y pues igual acá código de barras, y vamos a agregar también pues el valor código de bueno, aquí le vamos a poner buscar código barras, aquí también, y aquí vamos a mandarle este valor y le ponemos código barras. Entonces esto lo vamos a dejar vacío, este también, de momento no lo necesitamos, bien, lo voy a dejar así. Y bien, ahora vamos a buscar nosotros, vamos a copiar todo esto, copiar, y le vamos a poner aquí aquí abajito, aquí está, se supone que debe terminar, está aquí, luego otra vez se cierra y ahí está. Pero aquí vamos a mandarle datos lector, ahí está. Y ahora tenemos que modificar el Ajax de productos.ajax, aquí en Ajax, productos.ajax, y nos vamos al final, le ponemos aquí uno nuevo, traer producto por código de barras. Y bien, tenemos que copiarnos esto, espero no descomponer otra cosa, código de barras, ahí está. Y bien, aquí lo que tenemos que ponerle es, ¿quién es? Vamos a ponerle vamos a poner aquí. Entonces aquí, en lugar de irnos al Ajax editar producto, le vamos a poner este código de barras. Y luego, ¿qué más? Vamos a ir aquí. Bien, aquí en nombre producto realmente le vamos a poner mejor, vamos a poner aquí el crear, vamos a ponerle bien, lo pudimos haber hecho a través de aquí, de pero bueno, vamos a hacer otro para no tener broncas. Ahí está. Y pues le vamos a poner aquí que si el nombre del producto es código de barras, entonces en el ítem vamos a ponerle el campo el cual vamos a buscar, y aquí el valor vendría siendo este nombre de producto, y eso lo vamos a mandar también aquí. Y faltó la variable faltó nombre producto, le pondríamos mejor aquí acción, listo. Y bien, vamos a ver cuál es el campo por el cual vamos a buscar, realmente no recuerdo, y sería código. Entonces en ítem le vamos a poner código, y en valor le vamos a poner código barras, ok. Vamos a poner this nombre producto, ok. Espero que no haber descompuesto nada. Si agregamos aquí, está bien, dice que no hay stock, ahí está, y sí me agregó, pero vamos a ver qué pasa si le doy aquí 506. Sería mucha belleza si funciona a la primera. ¿Qué funcionó? 506. Bueno, algo es algo. A ver, vamos a ver qué está faltando. Yo sé que no podía haber funcionado a la primera. Y de producto, ok, aquí vamos a poner, y de producto va a ser igual aquí a ID, creo que así sería.
Vamos a ver qué tal se comporta allí. Ok, le damos 506, enter. Como que no encontró nada. De hecho aquí sale vacío. Primeramente tenemos que, no sé, quedar bien aquí lo que viene siendo aquí la respuesta. Algo estamos haciendo mal. Estamos mandando el código. Ítem, valor. Vamos a ver si entra aquí para empezar. Quizás ni siquiera está entrando ahí. Vamos a ponerle 506. Y pues me devuelve vacío. Vamos a ver si no tiene errores esto. A ver, espérenme. Está todo bien. Ahí está bien. Si esto es igual a código de barras. Aquí le estoy mandando buscar código de barras. Buscar código de barras. Puede que sea por eso. Entonces vamos a agregar el 516. 516, enter. Y aquí ya me da una respuesta, pero me está dando doble respuesta, pero no la está agregando aquí. Pues ya me está dando mínimo. A ver, este error que vendría siendo. Este error está en la venta. Ok, vamos borrándolo. Este no se necesita realmente. Vamos a hacer la prueba. Le ponemos aquí 516. Enter. Primero me manda esto vacío, no sé por qué. Primero es este. Ok, vamos a ocupar el ID de producto y luego la categoría. La categoría que vendría siendo ID-categoría. ID-categoría. Ok, a ver, vamos a quitarle este. Vamos a hacer la prueba de nuevo. Y vamos a ponerle 516. Enter. Y todavía no lo pone, pero me trae esto. Ok, vamos a ver aquí. Console.log y de producto. Vamos a ver si nos trae algún valor aquí. Se supone que ya funcionando este, ya debe de funcionar todo lo demás sin ningún problema. 516, enter. Y de producto me lo trae vacío. Pero aquí sí me lo está trayendo, qué extraño. 59 NA. A ver, vamos a ver aquí. Ok. Vamos haciendo lo mismo. Creo que me faltó esa parte, pero realmente no lo sé. 516, enter. Ok. Este va acá. Este lo voy a poner aquí. Ah, cabrón. Oh, disculpen. A ver, vamos a hacer la prueba. Bueno, no tendría por qué, pero 516, enter. A ver, lo estás haciendo dos veces esto. Vamos aquí a crear venta. Vamos quitando esto. Vamos a quitar lo que no necesitemos. Y aquí en ventas, datos lector. Vamos a hacer la prueba otra vez. 516. Primero me manda un como que si lo hiciera dos veces. 516, enter. Vamos a leer los comentarios a ver si no hay nada. Saludos Javier Azaña, aquí presente. David. Sí, aquí voy a andar, David, no se preocupen. Y pues saludos. Vamos a ver por qué nos está repitiendo esto. Vamos a quitar este. Ok, esto lo vamos a agregar. Control X. Vamos a agregarlo aquí. Le ponemos 516, enter. Y bien, ya nos lee aquí lo que es el producto.
a la primera, pero no nos está saliendo aquí, posiblemente porque lo programé mal. Así de fácil. Nos vamos aquí, console, creo que ocupa hasta aquí nomás. Hacemos la prueba de nuevo, es prueba y error. Le ponemos 516, enter. No hay stock, nos dice. A ver. Bien, vamos a poner el... Y ahí está, amigos, ya lo agregó. No puedo creerlo. El 101 ya lo puso. El 102, a ver, 102, enter. Y ahí está. Ya lo agregó también. Aspirador industrial. El otro, compresor de aire. El 103, enter. Compresor de aire, ahí está también. Y parece que ahí está, amigos, ya quedó lo del código de barras. Así de sencillo es. No sé cómo lo hice, pero ahí está. Espero haberme explicado muy bien. Así ya empezamos, ya casi terminamos. Y qué onda, pues es cuestión de que si alguno de ustedes tiene código de barras, lo conecta a su computadora, le modifique aquí el código de barras que tiene. El código, a ver, ya quedó. Sí, batallamos un poquito, pero pues ya quedó. Y le meten ustedes el código aquí y pues ya lo debe estar metiendo. Lo que hace el código de barras, bueno, los que yo he visto es que le ponen el número y te genera un enter. Entonces, por ejemplo, si el código de barras que están leyendo es 101, le aparece eso y automáticamente le van a dar el enter y pues ya va a estar aquí. Y así de fácil. Y bien, amigos, pues sería todo. Vamos a ver si hay algunos comentarios por aquí. Rodrigo González, sí, por fin, hasta ahí. Ni yo me la creí, no creí que era tan fácil, ya sabía que iba a batallar. Pero se repetía porque, o sea, hacía esto, entraba esta respuesta y luego pues hacía todo el desmadre acá. Sí, aunque no encontrara nada. Ahora, ¿qué pasa si le ponemos un código que no existe? Enter, agrega algo aquí. Entonces eso lo tenemos que quitar. Sí, lo de Cardex pues es algo... Lo de Cardex pues es algo complejo. Sí lo vamos a hacer, pero poco a poco. Lo vamos a ver, creo que la próxima semana o la que sigue. Dice César, ¿se puede que el momento de generar un mismo artículo se vaya sumando? Sí se puede, pero pues es complejo. Se los voy a dejar eso de tarea a ustedes. Tienen que modificar esta parte, o sea, en lugar de que lo esté agregando, que busque si ya está, pues lo suma. Ya viene algo aquí. Tendríamos que dedicarle. Sí se puede, pero pues tendríamos que buscarle ahí la lógica, no tanto en la programación, sino en la lógica cómo lo haríamos. Por ejemplo, mira, aquí en el contador, aquí ya te hace un recorrido. Entonces aquí ese recorrido puedes detectarlo tú si ya existe el producto ese, y ahí simplemente lo sumas. Lo voy a hacer después, no hoy eso. O lo hago sobre pedido también. Si le urge mucho a alguien, pues ahí vemos cómo nos arreglamos. Pero ahorita de momento pues no es prioritario, pero sí, tal vez más adelante. Bien, nos quedamos en que si no encuentra nada, para ello nos vamos a ir a donde. Vamos a ir en aquí. Vamos a ponerle aquí si i de producto es igual a nada, entonces retorno. Vamos a ver si funciona, porque ahorita si no tiene nada pues te pone indefinido aquí y está mal eso. Entonces vamos a ponerle un número cualquiera, enter,
y lo sigue poniendo. Ok, vamos a ver qué. Y de producto vamos a hacer este, a ver si lo toma en cuenta de esta forma, aunque nunca se deben hacer validaciones de este tipo, pero bueno, vamos a ponerle cualquier número, enter, y lo sigue agregando. Qué extraño. A ver. Ok, a ver. Bueno, si este es igual a false, entonces sí que retorne. Vamos a ponerle cualquier número, enter. Y ahí está, ya no agrego nada. Le ponemos cientes 3. Y ahí ya lo agregó. Y bien amigos, pues sería todo. Vamos a leer aquí los comentarios. Dice que saliera algo así como que diga que el anuncio no existe, que el código no existe. Sí, también. A ver, este Cardex sí lo vamos a agregar, pero o sea, es un cambio que nos va a tardar días. O sea, si transmitiéramos en vivo sobre el Cardex, tendríamos que hacer, por ejemplo, el catálogo de tipos de movimiento. ¿Qué más? Catálogo de proveedores. ¿Qué más lleva el Cardex? No recuerdo qué más, pero sí tenemos que crear varios catálogos para el Cardex. Y catálogo de almacenes o bodegas. Ok, dicen que quieren que salga un mensaje. A ver, vamos a ponerle Swallow. Vamos a ponerle este. Bueno, está bien este formato, pero vamos a ver cómo lo podemos hacer. Nos mandan aquí un ticket de cómo iría. Pues sí, también podríamos hacerlo. El código no existe. Vamos a agregar ya para rematar el video aquí un swal. El código no existe. Ahí está. Y bien amigos, pues vamos a ver aquí en los comentarios del YouTube. No olviden compartirlo, entrar ahí a la página, también del Facebook y del Twitter, y puntuarlo. Pues sabemos 6 espectadores, hubo máximo 8 espectadores, pues es mucho para mí. Normalmente siempre habíamos 5, ya va creciendo poco a poco. Y pues vamos a ver qué más preguntas hay aquí en el Telegram. Nos salen aquí los tickets, lo vamos a revisar. Ustedes pueden hacer el ticket en HTML y pues yo lo pudiera poner. Sí, se va a hacer todo esto, pero a su tiempo. El formato de entradas y salidas. Bueno, esto sería una tarjeta de Cardex. Son tarjetas de almacén, como dicen aquí. También se podría hacer bajo pedido. Y bien amigos, pues yo creo que pues sería todo. Nos vemos hasta el próximo video. Y adiós. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y esperemos vernos pronto. Sí, quedó bien David con el anuncio este. Y pues falta algo. Falta, por ejemplo, ahorita, si nos vamos nosotros a ventas, falta que aquí siempre esté posicionado el ¿cómo se llama? Que siempre se posiciona aquí lo que viene siendo y que se limpie. Falta que se limpie después de. Agarramos aquí y aquí vamos a para que se ponga vacío, porque si le ponemos otra vez, a ver, David dice una consulta, no llegará al lector de código de barra. Bueno, de momento no lo vamos a poner, creo que en el próximo video, pero sería de la misma forma. Aunque es muy raro que en una cotización se use código de barras.
Es muy extraño. Esto es lo del código de barras, es cuando están en una caja y están rápidamente leyendo productos. Aunque si lo quieren poner es igual, nomás copien y peguen acá el código. Bien, vamos a ver si se limpia el código de barras. Limpiamos aquí la caché. Ahí se limpió. Y también aquí al finalizar vamos a poner, ahí está, ya no se, el foco no se cambia. Y ahí está, amigos, pues ya aquí siempre va a estar el foco del código de barras, siempre se va a estar limpiando para que indefinidamente esté leyendo. Sería todo, ya no estoy recibiendo comentarios, espero que les guste y en un momento les subo el código fuente. Adiós y hasta la próxima.